Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy leeremos El Control al liderazgo a control remoto. Sí, les hablo del regreso del senador Gustavo Petro, por fin, a Colombia. Después de permanecer desde el 18 de diciembre de 2020 por fuera del país, es decir, 120 días, Petro volvió a su patria. Colombia se enteró porque se contagió de coronavirus estando de viaje y le tocó pedirle ayuda al consulado de Colombia allá en Italia. Fuentes del Control, para ser más exactos, nos contaron que fue el hospital de Florencia el que se contactó con el consulado de Colombia allá en Italia, dada la importancia del líder político. Colombia se enteró de esa noticia el 22 de marzo. Recordemos que los congresistas entraron en receso legislativo desde el mes de diciembre y esas vacaciones se terminaban el 16 de marzo. A diferencia del resto de los colombianos, a los congresistas se les sigue pagando del bolsillo de los colombianos esos recesos. Se les paga alrededor de 30 millones de pesos mensuales, o sea que si son enero, febrero, marzo, en total serían 90 millones de pesos. Dato importante, sobre todo para estos tiempos de austeridad. Petro se fue para Europa a visitar a sus hijos, que según su esposa no veía desde hace 2 años. Se informa igualmente que el senador y su familia están siendo supervisados y atendidos médicamente dentro del protocolo reglamentado para los casos de coronavirus en el mundo entero y que su condición médica es estable y mejora progresivamente. El senador, dentro del periodo de receso de las actividades legislativas y previendo que en este año y el próximo debe afrontar el proceso de elecciones, había decidido visitar a su hijo e hijas en Europa, a quienes no veía hace más de 2 años. Pues le dio coronavirus y le tocó hospitalizarse. Así nos lo contó el mismo Petro en su columna llamada COVID, publicada en el portal Los Gustavos. No sé cómo ni por qué, pero terminé contagiado por el COVID. La enfermedad me hizo hacer un viaje de inmersión por la humanidad, un golpe que de repente me llevó al corazón mismo de la pandemia, vivida en carne propia, experimentada desde mi corazón y mis sentimientos, sin ningún tipo de privilegios. ¿Sin ningún tipo de privilegios? ¿A qué privilegios se referirá? ¿Allá en Florencia, Italia? En medio de un idioma extraño, llegué en ambulancia al Hospital Público de Santa María Nuova, en el centro de la ciudad de Florencia. Cuando quise mostrar allí el resultado de mi examen de COVID, encontré que habían suspendido mis servicios de telefonía desde Colombia. De pronto llegaba a un hospital sin ningún tipo de comunicación con el exterior y, para colmo de males, allí, como en todos los hospitales, no había servicio de Wi-Fi. Había quedado completamente incomunicado, solitario frente a la enfermedad y sin noticia alguna de mi familia que había dejado enferma. La experiencia que relata el senador fue muy fuerte. Me sentí profundamente solo, anónimo, sin que nadie allí supiera siquiera mi nombre bien deletreado. Estaba completamente en manos de personas extrañas. El senador Gustavo Petro pudo hacer todas estas reflexiones tan profundas desde allá, el Puente Vecchio, y pensar que tantos colombianos ni siquiera pueden ir al Puente Boyacá. Recordemos que el año pasado el senador Petro también llegó tarde al inicio de las sesiones en el Congreso en el mes de marzo. Se encontraba en esa oportunidad de vacaciones en Cuba y también estaba enfermo. En esa oportunidad dijo que lo estaban revisando porque tenía cáncer y pues bendito Dios, parece que ya se mejoró. El 2 de marzo se me diagnosticó una enfermedad, cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago. Pero desde La Habana, Cuba, o desde Florencia, Italia, enfermo o aliviado, el senador Petro no deja su cuenta de Twitter y mucho menos su activismo político. Desde el exterior incita a sus seguidores, así esté lejos, ¡qué caray! En El Control nos preguntamos, ¿se puede ejercer el liderazgo a control remoto y durante tanto tiempo? Esto nos dijo el senador Armando Benedetti. Claro que sí, pero porque estamos en pandemia. Se puede hacer liderazgo a control remoto de forma remota porque la época de la pandemia lo permite.
Pero usted tiene que entender que desde mediados de octubre del año pasado a día de hoy, en política no se mueve una sola hoja que no tenga que ver con Gustavo Petro, y eso es un Potosí en campaña, y eso se ha visto reflejado en las encuestas y en la favorabilidad que él tiene. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. El liderazgo se ejerce atento en el medio a los problemas de los ciudadanos, escuchando y abordando sus inquietudes. Ese es el doble rasero de la Colombia humana. El senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar. Yo creo que no es lo indicado, pero las condiciones de la pandemia nos han obligado a estar legislando a control remoto, por Zoom. Muchas veces lo denunciamos cuando los picos bajaron, que nos reuniéramos, que fuéramos a hacer plenarias asistenciales, pero no fue posible lograrlo. Luego, legislar hoy desde Girardot, donde estoy, o desde Italia, donde estaba Gustavo, o desde Estados Unidos o China, da lo mismo, porque siempre estamos conectados y siempre estamos deliberando y votando a través de esta red. Y Holman Morris, líder del Pacto Histórico. Las nuevas exigencias de la realidad hoy mundial exigen virtualidad, distanciamiento social. Todos los líderes del mundo están en la virtualidad, pero a pesar de eso, hay líderes que le dicen cosas a la humanidad y otros que no. Gustavo Petro, en medio de esta virtualidad, sigue construyendo el pacto histórico y sigue conectado con la problemática política, social y económica de Colombia. Pero fíjense ustedes, el presidente Duque puede estar presente, puede estar aquí en Colombia, pero totalmente desconectado de la realidad. También nos preguntamos qué hubiera pasado si un senador del Centro Democrático se hubiera demorado 120 días en regresar al país. El escándalo mediático y público que hubiera hecho la Colombia humana si alguno de nosotros los congresistas del Centro Democrático se hubiera ido 3 meses durante el receso al exterior y además de ello sin informar al Congreso de la República. Por eso ese doble rasero es inaceptable, es lo que siempre han aplicado. Y definitivamente mientras muchos de nosotros estábamos aquí atendiendo a la ciudadanía, preparando agenda legislativa, ayudando a mirar cómo paliamos los efectos de esta pandemia, otros estaban en el exterior en actividades personales o descansando. ¿Y qué decirle a los que critican al senador Petro por demorarse 120 días? Y preocúpense, digo yo, los de la derecha, porque si Petro de forma remota ha tenido la influencia que tiene en la política los últimos 6 meses, ¿qué tal que estuviera recorriendo las calles? A nosotros en diciembre, el 16 de diciembre, cuando termina la legislatura, nos envían a vacaciones de 3 meses pagos. Yo he criticado esto muchas veces. Y obviamente, ante la papaya, pues los congresistas se van. Sobre todo Gustavo Petro, que tiene problemas de seguridad. Nosotros tratamos siempre de sacarlo del país, que esté lo más lejos posible. Aquí tiene muchas amenazas. Y entonces él se va, en este caso se fue a visitar a sus hijos. Tenía pasajes para regresar 2 o 3 días antes de empezar la nueva legislatura, pero lo tomó por sorpresa el contagio con el COVID. Y ustedes ya saben el resto, tuvo que esperar a que se curara, después a que los exámenes le salieran negativos para que la aerolínea le permitiera regresar y finalmente ya está acá. Pero pueden consultar, él nunca tuvo fallas ni en las plenarias ni en las comisiones primeras, incluso estando enfermo. Él siempre ha cumplido con su deber. Entró en receso el Congreso de la República, él salió y 2 circunstancias adicionales especiales. La primera, 3 de sus hijos viven en Europa, había que visitarlos. Y una contundente a la cual nadie quiere referirse. No hay condiciones de seguridad hoy para Gustavo Petro, ni en el país, ni para su familia. El caso es que en una entrevista en la emisora Blue Radio el 27 de enero, el periodista Néstor Morales le preguntó a Petro que dónde estaba. En cuarentena, encerrado aquí en un lugar. A lo que el periodista Néstor Morales replicó, pero está fuera de Colombia, ¿verdad? Y Petro respondió, salí y volví. Pero la realidad es que en ese momento de la entrevista, el candidato presidencial Gustavo Petro se encontraba en Italia. ¿Una mentirita? Lo cierto es que el candidato presidencial Gustavo Petro llegó al país recargado con toda la energía desde el mar Mediterráneo. Hasta que le llegue el próximo periodo vacacional.